Buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a esta simulación judicial organizada con el fin de desarrollar nuestras habilidades jurídicas a través del análisis y puesta en escena de un caso real, resuelto por la Corte Constitucional del Ecuador. En el caso en cuestión corresponde a la sentencia número 2760-17-EP/22, mediante la cual resolvió una acción extraordinaria de protección interpuesta por el ciudadano Carlos Eduardo Tapia Viracocha. En este ejercicio representaremos los roles judiciales y procesales del caso, donde se analizará si existió o no una vulneración al derecho del debido proceso, específicamente por una supuesta falta de citación en un juicio ejecutivo. Los roles han sido asignados como sigue. El juez constitucional será interpretado por el señor Juan Alberto Zambrano, la secretaría por la señorita Shirley García. La parte actora estará representada por la señora Adriana Santillán y la parte accionante por Jocelyn Vera. Yo cumpliré el rol de moderadora y emitiré las conclusiones del caso. En este momento damos paso al desarrollo de la audiencia. Comenzamos con el señor juez Juan Alberto. Muy amable, compañera. Damos inicio a la simulación de audiencia. Siendo las 9 horas del día de hoy, 3 de julio de 2025, se instala la audiencia correspondiente a la acción extraordinaria de protección número 2760-17-EP, interpuesta por el ciudadano Carlos Eduardo Tapia Viracocha. Señora secretaria, dé lectura a los antecedentes procesales del caso. Gracias, señor juez. En fecha 20 de febrero del 2017, Rosa Ana Cáceres Ramírez, en calidad de endosatoria de un pagaré a la orden, presentó un juicio ejecutivo en contra de Carlos Tapia Viracocha. La demanda fue tramitada en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Ibarra, mediante sentencia del 21 de agosto del 2017. Se ordenó al demandado el pago de $5,690,50 más intereses. El 24 de agosto de ese año, el señor Tapia solicitó la nulidad del proceso por no haber sido citado legalmente. Alegó que la citación se practicó en un domicilio donde ya no residía y que su esposa, quien recibió las boletas en ese entonces, no era la persona demandada. El juez de primera instancia negó la nulidad el 6 de septiembre del 2017. En consecuencia, el accionante presentó acción extraordinaria de protección, aduciendo vulneración al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. Muy bien, muchas gracias. Damos paso a la abogada Jocelyn para que exponga sus argumentos. Muchas gracias, señor juez. Honorables jueces constitucionales, comparezco en representación del señor Carlos Eduardo Tapia Viracocha, quien acude a esta corte en busca de tutela efectiva de sus derechos constitucionales. Señores, el principio del debido proceso está consagrado en el artículo 76 de nuestra Constitución. Este principio implica que ninguna persona podrá ser juzgada sin haber sido legalmente citada, sin conocer los cargos en su contra y sin tener la oportunidad de ejercer su defensa. Nada de esto ocurrió con mi defendido. La citación fue practicada en una vivienda donde él ya no residía. Su cónyuge lo manifestó por escrito en el expediente, indicando que trabajaba en Quito. Esta citación, por tanto, fue defectuosa y provocó que mi cliente no pudiera oponer excepciones, asistir a audiencias ni apelar la sentencia. Se lo condenó sin ni siquiera haber sido escuchado. Por tanto, solicitamos que esta Corte declare la vulneración al debido proceso y deje sin efecto el auto que negó la nulidad procesal. Muchas gracias por su intervención. Damos la palabra a la abogada Adriana. Honorables magistrados, comparezco en representación de Rosa Ana Cáceres Ramírez. Mi clienta actuó conforme a derecho. La deuda fue cancelada por ella como garante y el pagaré le fue legalmente endosado, con base en ese título ejecutivo, el cobro. En cuanto a la citación, el funcionario judicial
encargado confirmó que realizó las diligencias de averiguación en el lugar y que vecinos corroboraron que el domicilio correspondía al demandado. Se dejó constancia en actas firmadas y selladas. El escrito de la cónyuge del accionante no demuestra que se desconozca su paradero. Incluso al recibir las boletas y presentar escritos se evidencia conocimiento del proceso, lo cual desvirtúa la alegación de indefensión. Más aún, esta acción de protección no debe proceder porque el auto impugnado no es una sentencia ni un acto definitivo. Así lo ha resuelto esta Corte en reiterada jurisprudencia. No se vulneró ningún derecho constitucional. Solicitamos el rechazo de la acción. Gracias. Muy amable. Luego de haber escuchado a la parte actora o la parte accionante, antes de continuar necesito que precise algo fundamental. El artículo 94 de la Constitución establece con claridad que la acción extraordinaria de protección es de carácter residual o subsidiario y solo procede cuando se han agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿puede justificar ante esta Corte cómo su representado cumplió con este requisito esencial? Damos paso a la abogada Jocelyn Caterine Vera Zamora. Gracias, señor juez. Esa es una de las cuestiones más sustanciales del caso que hoy nos convoca. Es cierto que la Constitución establece el principio de subsidiariedad en la acción extraordinaria de protección. Sin embargo, en este caso concreto, nos encontramos ante una situación excepcional. Mi patrocinado, el señor Carlos Eduardo Tapia Viracocha, no pudo agotar los recursos ordinarios porque jamás fue legalmente citado al inicio del juicio ejecutivo. La notificación se practicó en una dirección antigua, la cual impidió totalmente su conocimiento del proceso. La doctrina constitucional ecuatoriana y latinoamericana reconoce que si un ciudadano no ha tenido conocimiento de un proceso, tampoco se le puede exigir el cumplimiento de cargas procesales como interponer recursos dentro de plazos legales. Cuando finalmente tuvo conocimientos del juicio a través de su esposa, quien fue indebidamente notificada, presentó inmediatamente un escrito solicitando la nulidad del proceso, adjuntando documentación que acreditaba su residencia actual. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada de plano y sin una valoración adecuada de las pruebas. Por tanto, la única vía disponible para intentar revertir esta vulneración es esta acción extraordinaria, ya que todos los caminos ordinarios fueron cerrados arbitrariamente o imposibilitados desde el inicio. En consecuencia, esta Corte debe aplicar el principio pro acción, garantizando la tutela judicial efectiva como la dispone el artículo 75 de la Constitución. Muy amable por su intervención. Habiéndolo escuchado, necesitamos ahora la contraparte de la parte actora, Adriana Santilla. Con el mayor respeto a esta Corte y el argumento expuesto por la contraparte, es necesario precisar que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano existen mecanismos claramente establecidos para cuestionar actos procesales que pueden adolecer de vicios, como sería el caso de una supuesta notificación defectuosa. En concreto, el artículo 112 del Código Orgánico General de Procesos permite presentar una acción autónoma de nulidad de sentencia ejecutoriada, cuando existen causales graves como la falta de citación o la violación del derecho a la defensa. Es decir, el señor Tapia sí tenía una vía ordinaria eficaz para cuestionar la sentencia emitida, pero no la utilizó. Además, debemos recordar que la acción extraordinaria de protección no puede ser usada como una instancia paralela o sustitutiva del sistema judicial ordinario. Así lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional en sentencias como la número 240-13-EP20 y la número 446-13-EP20, en las que se indica que esta garantía no debe transformarse en una especie de tercera instancia para revisar decisiones judiciales desfavorables. Si se acepta esta acción, estaríamos sentando un precedente peligroso que abriría la puerta para que cualquier ciudadano
sin agotar las vías ordinarias, acuda directamente ante esta Corte con argumentos que debieron ventilarse en instancias previas. Por tanto, solicitamos el rechazo de esta acción por manifiesta improcedencia. Muchas gracias. Damos paso a la defensa expuesta por la señora abogada Shirley García Lor. Gracias, señor juez. Me permito dejar constancia en actas de la presente audiencia simulada que, conforme a lo que consta en el expediente judicial original, se encuentra incorporado un informe detallado emitido por el señor Tomás Giovanni Garzón Alemán, responsable de la Oficina de Citaciones y Notificaciones de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Cotocachi. En dicho informe, el funcionario afirma haber realizado las diligencias de notificación conforme al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, incluyendo la verificación del domicilio del demandado mediante averiguaciones con vecinos del sector. Así lo indica expresamente el oficio número 1, en el que el citador se ratifica en la validez y legalidad del acto de citación. Asimismo, consta que el cónyuge del señor Tapia, María Elizabeth Jaro Mediavilla, presentó un escrito devolviendo las boletas y manifestando que su esposo no residía en dichos domicilios, pero no aportó prueba alguna que acredite el nuevo lugar de residencia. Esta omisión fue valorada por el juez de primera instancia al momento de rechazar la solicitud de nulidad. Finalmente, cabe destacar que según el expediente se presentaron evidencias materiales como copias de actas firmadas, fotografías del lugar de citación y el sello de recepción correspondiente, elementos que refuerzan la presunción de legalidad del procedimiento realizado. Muchas gracias, señora abogada. Damos paso a la defensa por parte de Jocelyn Caterine Vera Zamora. Abogada, adelante. Gracias, señor juez. Honorables miembros de esta Corte, quisiera cerrar esta intervención con una perspectiva desde el derecho comparado constitucional. En América Latina, diversos tribunales constitucionales han consolidado criterios que priorizan el fondo sobre la forma cuando se trata de proteger el derecho al debido proceso. Un ejemplo relevante en la sentencia T-456 del 2014 de la Corte Constitucional de Colombia, donde se resolvió un caso en el que el demandado nunca fue correctamente notificado. El alto tribunal colombiano anuló todas las actuaciones, incluso una sentencia ejecutoriada, por considerar que el vicio de citación afectó sustancialmente la garantía de defensa. En dicha sentencia se sostuvo que ningún proceso judicial puede desarrollarse válidamente sin que la parte demandada haya sido informada oportunamente y con precisión del inicio del juicio. Del mismo modo, en Perú, el Tribunal Constitucional ha reiterado en casos como el expediente 05465-2006-PA/TC que la falta de citación efectiva invalida el proceso, aun si existen formalidades cumplidas, porque lo esencial es garantizar la participación real del afectado. En este sentido, invocamos el principio de interpretación conforme al bloque de constitucionalidad recogido en el artículo 417 de la Constitución ecuatoriana, que obliga a interpretar los derechos conformes a tratados internacionales y jurisprudencia comparada. Por tanto, solicitamos que en esta Corte, en consonancia con su rol de máxima garante de los derechos constitucionales, acoja una interpretación progresiva del debido proceso y otorgue paso a la acción extraordinaria, con el fin de restaurar el equilibrio jurídico vulnerado en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora abogada. Bueno, con fundamento en los hechos expuestos por las partes, las alegaciones y los antecedentes procesales, la normativa constitucional y legal aplicable y la jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional del Ecuador, procede a emitir el análisis de fondo
sobre la presente acción extraordinaria de protección identificada con el número 2760-17-EP. En primer lugar, esta Corte reconoce que el derecho al debido proceso es una garantía constitucional fundamental, consagrada en el artículo 76 de la Constitución, y que comprende elementos esenciales como el derecho a la defensa, a ser citado en forma legal y oportuna, a presentar pruebas, a controvertir las pruebas en contra y a utilizar los recursos previstos en la ley. El accionante ha argumentado que fue objeto de una grave violación a su derecho a la defensa, no por haber sido citado de manera legal dentro del juicio ejecutivo seguido en su contra. De conformidad con su versión, la falta de citación impidió que pudiera comparecer al proceso, presentar excepciones, ejercer su derecho de apelación e incluso tomar conocimiento de la condena impuesta. Sin embargo, esta Corte tiene el deber de verificar si los presupuestos procesales y sustanciales de la acción extraordinaria de protección se encuentran cumplidos. Para esto, vamos a enumerar lo siguiente. Primero, sobre la procedencia de la acción, el artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que esta garantía jurisdiccional solo procede contra sentencias o autos definitivos y únicamente cuando se haya agotado previamente la vía ordinaria. Esta Corte ha desarrollado a través de la jurisprudencia en sentencias como la número 154-12-EP/19 y la número 1502-14-EP/19, que no todo auto judicial puede ser objeto de esta acción. Debe tratarse de un acto que ponga fin al proceso, que impida su continuidad o que ocasione un gravamen irreparable. Analizando la situación, en el presente caso, el auto de 6 de septiembre de 2017 que se impugna no resolvió el fondo de la controversia ni impidió la continuación del proceso. En efecto, la causa ya había sido resuelta mediante sentencia el 21 de agosto del 2017. Por tanto, este auto no tiene fuerza de sentencia ni autoridad de cosa juzgada y por ende no cumple con el requisito de objeto definido en el artículo 94 constitucional. Segundo, respecto a la alegada violación al debido proceso, es pertinente observar que consta en el expediente el informe del citador judicial, quien ratifica haber realizado la citación en el domicilio indicado en la demanda. Además, realizó las averiguaciones pertinentes con los moradores del sector, quienes confirmaron que allí residía el demandado. Aunque la esposa del accionante devolvió las boletas y alegó que su cónyuge residía en Quito, no aportó pruebas para acreditar ese domicilio distinto. Adicionalmente, la comparecencia procesal de la cónyuge a través de escritos implica conocimiento del proceso por parte del núcleo familiar directo del accionante. Además de estos, el juez de primera instancia motivó adecuadamente su decisión al negar la nulidad, con base en los elementos obrantes en el auto. No se evidencia que el accionante se encontrara en una situación de indefensión total, ni que le haya impedido, una vez enterado del proceso, ejercer los mecanismos ordinarios de impugnación, como la acción autónoma de nulidad de sentencia ejecutoriada, prevista en el artículo 112 del COGEP. Para este caso, la Corte recuerda que no es su función reabrir procesos judiciales o reexaminar hechos bajo una lógica de tercera instancia. Su competencia se limita a verificar violaciones claras, directas y graves a derechos constitucionales, lo cual en este caso no se ha evidenciado. En virtud de lo expuesto, esta Corte Constitucional resuelve, primero, rechazar por improcedente la acción extraordinaria de protección número 2760-17-EP interpuesta por Carlos Eduardo Tapia Viracocha, en virtud de que el auto impugnado no constituye un auto definitivo ni genera un gravamen irreparable. Segundo, declarar que no se ha evidenciado una vulneración al derecho constitucional al debido proceso. Tercero,
Notifíquese esta decisión a las partes procesales y archívese el expediente. Esta Corte, y subrayamos esto, esta Corte reafirma su compromiso de velar por los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, así como por la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso en aras de la tutela efectiva de la justicia constitucional. Adelante con la palabra, señora secretaria. Muchas gracias, compañeros. La verdad, muy interesante esta sentencia. A modo de cierre de esta simulación judicial, es importante destacar los principales aprendizajes que nos ha dejado el análisis de la acción extraordinaria de protección número 2760-17-EP. En primer lugar, se evidenció la relevancia del debido proceso como un pilar fundamental del Estado constitucional de derechos y justicia. Este derecho, consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, no puede entenderse como una simple formalidad procesal, sino como una garantía esencial que asegura la equidad, participación y la transparencia dentro de cualquier procedimiento judicial. Segundo, se analizó con detalle el carácter excepcional y subsidiario de la acción extraordinaria de protección, tal como lo dispone el artículo 94 de la Constitución, y ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional. Esta garantía solo procede contra decisiones jurisdiccionales definitivas que causen estado o que generen un perjuicio irreparable. Este caso puso en evidencia que no todo acto procesal es susceptible de impugnación constitucional, especialmente cuando existen recursos ordinarios que no han sido agotados. Tercero, se valoró el principio de seguridad jurídica frente a la necesidad de proteger derechos fundamentales. La Corte, al rechazar esta acción, dejó en claro su función no es reabrir causas ya resueltas conforme al derecho, sino salvaguardar el equilibrio entre garantías individuales y el orden procesal establecido. Además, la simulación nos permitió reflexionar sobre el rol del abogado como el garante del acceso a la justicia. El profesional del derecho no solo debe dominar las normas procesales y sustantivas, sino también ser un defensor de los derechos humanos y un promotor del uso adecuado. Como estudiantes de derecho, esta experiencia nos desafía a seguir profundizando en la interpretación constitucional, a pensar críticamente y a comprender que el uso de garantías no puede convertirse en un instrumento para dilatar, sustituir o desnaturalizar el sistema judicial ordinario. Finalmente, agradezco a todos los compañeros que participaron activamente en esta simulación, así como a los docentes que promueven este tipo profesional. Confiamos en que este trabajo contribuya a nuestra futura actuación ética, técnica y comprometida con la justicia. Muchas gracias con todos.